Bueno, y retomamos entonces con nuestra charla con Diana Braceras, después de estas cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Esto eh, de la clase en pantuflas, me acuerdo de la que hablábamos durante la pandemia, nos ha dejado la oportunidad de tener estos encuentros, ¿no? Entonces estabas dialogando sobre estas nuevas mercantilizaciones respecto de la salud, ¿no? En función de hablar Claro que de la espiritualidad. para no ser prejuicioso habría que ver, ¿no? De qué Ujú, práctica se trata, quiénes, cómo, ujú, con qué estudio, en fin. Si no descartamos necesariamente una práctica sería algo injusto. Yo no ujú. me dedico a estas cuestiones, pero sí creo que no hay que ser ingenuos y hay que tratar de ver también qué cuestiones se mueven en estas propuestas que a Ujú, veces están muy vacías en el sentido epistemológico, sí, ¿no? ujú, Pero, pero bueno, lo que estaba compartiendo es que es desde el sentido común que hay otra concepción de sociedad, de comunidad, de hombre en los pueblos. ujú, Y es más bien la artificiosidad de la cultura occidental neoliberal la que ha impreso una cantidad de paradigmas que son bastante contrarios a la vida real. Entonces, a veces la tarea de descolonización implica volver a las fuentes de la vida. Y así como muchos pensadores europeos regresan a la filosofía eh, para nutrirse de las fuentes ujú, dentro de su cercanía lingüística y cultural, eh, retornan a fuentes, por ejemplo, de Aristóteles. ujú, Actualmente hay una corriente en la filosofía política que fundamentalmente vuelve a Aristóteles e incluso a los presocráticos para volver a pensarse. Y nosotros tenemos la facilidad de que si bien no tenemos textos que hayan pasado durante siglos la prueba del tiempo, tenemos nuestros pueblos, que son ujú, textos vivientes. sí, Entonces, no es solamente un interés eh, arqueológico, antropológico, sociológico, el que nos puede impulsar a revisitar estas concepciones de la vida, de la salud, de la enfermedad, de la comunidad, sino justamente para volver a las fuentes de la vida y salir de este universo tan particular que creó dentro del conocimiento la cultura occidental, ujú, que en gran parte encubre la verdad. Hay una cobertura de cuestiones de lo real de la vida humana que resulta muy tergiversada y nos cuesta volver a pensarnos con categorías realmente universales, porque lo que se ha universalizado truchamente son conceptos derivados de un momento histórico europeo, que es el que instaló la modernidad, que coincide con el capitalismo, obviamente, y a partir de ahí se tergiversó gran parte de la actividad humana y se conceptualizó de una forma tan cerrada ujú, que es como un círculo vicioso. Para poder salir de eso tenemos que poner en crisis toda el aparato conceptual para volver a pensar la vida, para volver a pensar la relación entre humanos con la naturaleza, las formas políticas de lidiar con los bienes comunes, con, con los aspectos de los humanos universales, como lo detectó Freud, por ejemplo, la pulsión de muerte, no asimilándolo a una cultura o a una manera de ser, sino, bueno, parte de la hechura de lo humano, ujú.
y, y ver de qué manera las distintas civilizaciones, los distintos pueblos, han lidiado históricamente con aquello que puede ir en contra de la comunidad, en contra de la vida, en contra de la posibilidad de poner cierto límite a la agresividad y a la autodestrucción también, ¿no? Porque de eso se trata la pulsión de muerte, no solo de destruir al otro o a los otros, sino también de una autodestrucción programada. En este sentido, los pueblos originales tienen originales, dije, ¿no? me, me- me- me agarré en un lapsus. En un La lapsus. originalidad que nosotros, Ujú. a- a- eh, porque los pueblos originarios tienen pensamiento en acto, ¿no? No tienen esa eh, proliferación de palabras y de conceptos para poder tomar aspectos de la realidad que justamente los que hacen eh, ya sea la bueno, se cortó un poquito, parece, ¿no? Ahora no te escucho. Se cortó porque mi internet estaba funcionando mal, Ah, bueno. lamentablemente. Am, ¿Quieres ver desde cuándo? vamos ahí vamos. Tenemos serios problemas técnicos, pero la charla está muy interesante. Y bueno, y si querés, Diana, retomar lo que estabas diciendo, eh, parece que no, pero esto que hablabas de que entre los pueblos originarios se piensa, se reflexiona en acto, es decir, es como que no hay un antes y un después. ah, es como, em, es como esto que vengo trabajando también hace mucho tiempo, que tiene que ver con la inteligencia, ¿no? Con la inteligencia humana y de cómo la inteligencia, para Javier Zubiri, que era un filósofo español, era justamente en acto, ¿no? Y no una facultad. Entonces no era algo que había que alcanzar, hay una inteligencia que no es algo que hay que alcanzar, sino que es propio de, de la humanidad y que compartimos, si querés, con algunos eh, animales más avanzados en razonar o en función de la inteligencia, ¿no? Entonces, me llamó la atención esto que decías, que el pensamiento es en acto, ¿no? No sé si podrías explayarte un poquito más respecto del pensamiento en acto. Ujú. Mm, Bueno, no sé cuánto pudo grabarse de lo que estábamos mm, charlando, em, lo que yo decía a partir de un pequeño lapsus que tuve, dije en vez de pueblos originarios, dije pueblos originales, cuando ujú, estaba tratando de compartir esta suerte que tenemos nosotros, a diferencia de los europeos, de los pensadores europeos, de los filósofos, que están tratando de volver a los textos ok, antiguos, a los textos de ujú, su antigüedad, que la relacionan con Grecia, ¿no? A pesar de que, bueno, la filosofía en Grecia en realidad fue una apropiación de la filosofía africana, ¿verdad? ujú, Fundamentalmente de lo que ahora llamamos egipcio. ujú, Eh, pero bueno, ellos reconocen como el origen de su pensamiento en esa Grecia que antes no era parte de Europa. Y nosotros tenemos la suerte de tener estos textos vivos, que son la memoria y la acción, y ujú, los rituales y las sí, maneras de pensar de la cosmovivencia de los pueblos originarios, que no son textos escritos solamente, también tenemos textos escritos, no es verdad que eran ágrafos nuestros pueblos originarios, ujú, tenían otras utilidades esas escrituras y aún no son reconocidas a pesar de que han sido encontradas ya hace más de 60 años, ¿no?
Sin embargo, en la historia, entre comillas, universal de la escritura, no figuran las escrituras andinas precolombinas, por ejemplo. Eh, Cuando nos damos cuenta que somos parte de una gran operación a nivel ideológico de lo que es la Europa como proyecto político, empezamos a redescubrirnos a nosotros atrás y abajo de toda esa caparazón de saber, de ciencias y de pensamiento argumentativo que tiene que ver con una parcialidad de formas de concebir el mundo que nos vino a través de la colonización, pero que se ha perpetuado. Y esto que nosotros encontramos como de original en los pueblos originarios, en realidad es lo más antiguo que hay. Por eso tiene mucha coincidencia con el pensamiento de los antiguos, porque justamente era la manera de pensar la vida de la humanidad. Lo que ha ocurrido que con esta operación ideológica llamada Europa, eh, se ha hecho una tarea de encubrimiento y de fragmentación del conocimiento y de conceptualización con aparatos ideológicos que nos impiden pensar lo real de la vida. Entonces de pronto nos encontramos en esos textos antiguos europeos o en nuestros pueblos originarios con todas sus prácticas que aún podemos realizarlas, que aún podemos conocerlas, encontramos una serie de categorías que son realmente universales, que no son particularidades de un pueblo determinado, sino justamente tienen mucho más en común con las filosofías antiguas, incluso africanas, que es de donde abrevó Europa en realidad. Eh, entonces, en este sentido, es muy rico lo que podemos abrevar y a la vez agregarles las maneras de pensar que también las tenemos nosotros por ser justamente también trabajados por la forma del pensamiento occidental que requiere muchas operaciones discursivas para explicar cosas muy básicas. Lo que es el sentido común en pueblos originarios, nosotros le damos unas vueltas, una retórica, una discursividad infinita. Sobre cada cosa tenés 10.000 textos de 400 autores diferentes que se ponen a dialogar y a contradecirse, y podemos pasar 20.000 años haciendo tesis sobre lo que dijo fulanito al pie de página, y resulta que la vida se escapa por el cuerpo, ¿no? Bueno, ese vicio occidental tiene ese formato, porque además nos entretiene muchísimo, podemos pasar toda la vida, Claro. ¿no? Tratando de explorar las bibliotecas, haciendo tesis y ganando becas con este tipo de estudios que en definitiva no, no agregan ni benefician ni producen efectos que tengan que ver con mejorar la vida en común, Ujú, con la dignidad de los pueblos, con el reconocimiento del otro, con la posibilidad de transmitir formas y dispositivos para que el mundo sea más vivible. Por eso es una fuente, una cantera de riqueza enorme en nuestros pueblos originarios, y a la vez requiere de esta conjunción con los que navegamos las dos raíces, ujú, ¿no? Porque por una parte tenemos todo este bagaje, incluso inconsciente, ujú, de nuestra pertenencia a un continente eh, colonizado, y a la vez tenemos cantidades de instrumentos discursivos y epistemológicos que desarrolló la cultura eh, conquistadora, para ponerlo de ujú, algún modo. Entonces, la tarea intelectual para nosotros que tenemos este lugar en las universidades, este lugar
en las usinas de pensamiento de nuestra América, es poder conceptualizar a partir de los actos, a partir de los rituales, a partir de lo que realmente hace nuestro pueblo. No son cosas al azar, no son particularidades necesariamente que califican a un solo pueblo. Está en la base mucho de ello, no digo absolutamente todo, ningún pueblo tiene el acopio de lo real, pero tenemos muchísima información que todavía no hemos pasado por la conciencia y que deriva de nuestra raíz originaria y de nuestros pares de culturas que aún profesan cantidades de prácticas eh, que heredaron de sus abuelos. Y en ese sentido los torna mucho más valiosos todavía y mucho más necesitados de protección a esos conocimientos y de cultivo de esos conocimientos, ya no como curiosidades antropológicas, sino justamente como el espejo donde mirar la humanidad cuando sacamos el velo que produjo la conceptualización moderna europea. En Ujú. ese sentido, la descolonización es un trabajo sistemático para desmontar la conceptualización moderna europea que nos impide conectar con lo real de la vida y del humano. Diana, gracias. Te estaba escuchando atentamente porque em, eh, es como que uno es un híbrido o somos nosotras una persona, somos personas híbridas o mestizas, si querés, como decía Rodolfo Kusch, ¿no? Que nuestro pensamiento es mestizo. Entonces, que es mestizo, si se quiere, pero no lo dejamos salir, ¿no? Entonces, a mí lo que me con ese pie en la necesidad de conocer más sobre las poblaciones originarias, pero con el otro pie en la academia, me surge la necesidad am, de pensar en cómo mestizar, digo, mezclar, unir y no separar todo lo que tiene que ver con ese gran proyecto político pedagógico que fue la modernidad occidental, europea, como decís vos, pero que sin embargo nos ha forjado el pensamiento, ¿no? Es decir, podemos salir de ese pensamiento, pero nos va a costar. Entonces, porque por eso le llamo proyecto político pedagógico, ¿no? Porque pedagógico en el sentido de que ha abarcado todas las áreas sociales, ¿no? Y sobre todo el área educativa. Entonces, de ese lugar que es donde recuerdo que Dussel siempre reclamaba que la reforma tiene que ser curricular. Ahora, ¿cómo logramos una reforma curricular si nuestra cabeza está en un lugar y también en el otro? ¿Cuáles serían? Bueno, pero, Ujú. perdón, te interrumpí la pregunta. A ver, No, ¿cómo es la porque pregunta? ¿cuáles serían las metodologías para unir ambos modos de pensar en sentido, como decía Dussel, de pluriverso, si querés, ¿no? Aunque lo que decís vos es esto universal del trabajo espiritual y corporal de la humanidad, ¿no? Que en todas las culturas existe, incluso en la occidental, ¿no? Entonces, desde ese lugar que, claro, se rompió, se quebró con esta imposición, si se quiere, capitalista, llamémosle así, ¿no? O con el movimiento mercantilizador, diría yo, más que capitalista, ¿no? Con esto de vender todo, vender la cultura, vender la salud, vender la educación, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las metodologías para aunarnos si es que podemos aunar ambos pensamientos, ¿no? Bueno, en principio también tenemos que darnos cuenta que la división, la, la diferencia, el predominio de la diferencia es ya una manera de pensar occidental. O Ujú. sea, los indios, los voy a llamar así para simplificar, si no
hablo todo en colectivo, pueblos originarios, y hay muchísimos pueblos, pero Ujú, para sacar la base de lo indígena, no tienen problema en articular con lo diferente. ujú, Es el pensamiento occidental el que quiere unificar todo, justamente porque ahí hay una diferencia básica, la célula, digamos, del pensamiento, del pensar el universo occidental es el uno, ujú, por lo cual el otro siempre le incomoda, el otro siempre lo va a tratar o de asimilar o de exterminar, punto. El pensamiento indio tiene la base en la dualidad. O sea, es al contrario efectivamente de la enseñanza de Occidente. La homogeneidad para el pensamiento indígena es sospechable. Cuando todos están de acuerdo en algo y no hay ninguna contradicción, esperan un largo tiempo hasta que surja, porque les parece que algo anda mal. Si ujú. nadie encuentra un problema, si nadie se opone a algo, si no hay un pensamiento diferente, es algo que no está funcionando. Eh, Creo que tenemos que empezar por descubrir esta otra manera de pensar antes de pensar que podemos hacer una mezcla, Ujú, porque lo de la mezcla también es un poco espurio. Se está tratando estos temas. Una manera es pensarlo en términos de mestizaje. ujú, Esto tiene la problemática de que el mestizaje en las distintas naciones de América tiene connotaciones muy distintas. En Argentina, reconocerse mestizo es reconocerse que uno algo tiene de indio. ujú, Y entonces nos enorgullecemos de decir, no, mira, yo parezco blanca, pero ¿sabés qué? Yo soy mestiza. Entonces te miran con, no, pero ¿cómo? No sos chocolate, no sos, ¿no? Estos nombres que se ponen para identificar a lo indio como si pasara exclusivamente por una cuestión fenotípica. En otros países, por ejemplo en Bolivia, decirse mestizo es para ocultar lo indio. Entonces, cuando alguien dice que es mestizo, lo miran con sospecha diciendo, vos te querés blanquear. Es al revés en Argentina. Por eso nos tenemos que pensar cada uno en su lugar. Esto de la filosofía situada, ujú, del universal situado, que lo impuso nuestro filósofo Mario Casalla, ujú, pensar en universales, pero a la vez situado, porque en lo particular está bañado de lo universal, pero tiene algo que lo diferencia. El mestizaje tiene ese problema. Los argentinos los usamos como orgullosamente indio y en el resto, te diría, de América, el mestizaje es para blanquearse. Entonces, no nos entendemos ahí. La socióloga Silvia Rivera Cusicanqui ujú, propone otro término que es chiji, ¿no? En Aymara, que quiere decir algo no mezclado, pero que reconoce la conjunción, no la mezcla, de dos colores, de dos raíces, de dos culturas diferentes que van juntas. No se mezclan, pero están a la par. Esto de la dualidad llevado al terreno intercultural. Entonces dice Rivera Cusicán que un mundo chiji es posible, o sea, un mundo donde nosotros tenemos nuestra fibra occidentalizada y nuestra fibra indígena reconocida. Pero para eso hay que reconocerla. Y estamos un poquito lejos de eso. ujú, ¿No? Tenemos ciertas intenciones, pero a la vez tenemos muy poco trabajo intelectual sobre eso. Yo estoy trabajando, por ejemplo, el tema de nuestros símbolos patrios, nacionales. Eh, Son indígenas. Ahora, ¿quién lo sabe? Se han ido estilizando con el tiempo, se han ido interpretando con la heráldica europea, y entonces no sabemos, por ejemplo, que en el centro de nuestro escudo nacional está el símbolo del lazo social a la manera de las comunidades indígenas, que son las manos, una que da y una que recibe, el símbolo del Aini en quechua, el don en el sistema filosófico occidental, que es la manera de hacer comunidad.
Se lo interpreta como las manos que unen el ejército y el imperio, por ejemplo, porque lo usaban los romanos, no sé qué. Este, tenemos un trecho muy grande Sí. y por eso también tiene mucha consistencia esto que algunos colegas se extrañan de que desde el psicoanálisis yo esté hablando de estos temas, ¿no? Como si fuera una cosa absolutamente subjetiva, personal, porque mi abuela tal vez fue tehuelche, porque yo me crié en el norte argentino, con comunidades indígenas, y todo eso es cierto, pero yo me estoy valiendo de las herramientas del psicoanálisis Ujú, para desmantelar lo que la represión produjo. Y entonces estoy analizando este bicho raro que somos los argentinos, que pensamos que venimos de los barcos, que a la vez los europeos nos dicen que somos muy raros, muy diferentes, que somos tan afectivos, que somos tan esto, tan el otro, que nos gusta mucharnos, que siempre estamos atrás de algún líder, ¿no? Que analizado desde la perspectiva europea es una cosa. Y si lo analizamos desde la perspectiva indígena es otra. Entonces, poder reconocernos en esa nación clandestina, indígena, que todos llevamos encima, a los argentinos nos cuesta un poquito más, porque además no tenemos esa superpoblación indígena eh, que es muy notoria cuando nosotros vamos a Bolivia, Perú, no nos cuesta tanto darnos cuenta de la raíz indígena. En Argentina, a pesar de que tenemos obviamente descendientes de pueblos originarios y tenemos la recuperación de muchas lenguas y hay toda una reivindicación de la etnicidad, cosa que en otros tiempos históricos no lo hubo, sin embargo, no hay realmente una profundización del pensamiento indígena y de pensarnos como argentinos cómo estamos formateados por nuestra raíz indígena. Y se hace finalmente con esa reivindicación étnica, muchas veces se termina abonando la conceptualización europea, porque inmediatamente se abre el sismo entre el indígena y el no indígena, ¿no? Entre lo propiamente originario y aquello que no lo es. Y eso es la manera de operar del pensamiento occidental. El indígena no te excluye porque no seas igual, es al contrario, son muy abiertos a la otredad, ujú. cosa que facilitó justamente la invasión y el expolio, porque en primera instancia no se toma como enemigo al diferente, al otro, no se lo trata de asimilar o exterminar. Al contrario, se trata justamente de dar algunas cuestiones propias y de tomar del otro estas cuestiones, cosa que Kush lo llamó fagocitar, ¿no es Sí. cierto? Ujú, Que es la lógica del don, dar, recibir, devolver, también negarse a dar algunas cosas, también negarse a recibir algunas otras. Pero es una lógica esa. ujú. La lógica del don es lo que arma las comunidades humanas, ya sean occidentales o no occidentales. Eso es lo que tenemos que recuperar, los verdaderos universales que existen y no son los europeos. Porque cuando hablamos de universales, generalmente es lo que en la academia se enseña como universal, que es la Ujú, universalidad hecho con la conceptualización moderna claro. occidental. Pero eso no es universal, eso es una particularidad que nosotros con mucho esfuerzo asimilamos para que la Academia Europea nos premie con algún beneficio. Ujú, Eh, y las academias nuestras son muy occidentalizadas en ese sí. sentido, ¿no? Pero hay universales, porque si no la otra es pensar, ah, bueno, no son esos los universales, no hay nada que tengamos en común la especie humana en todo el universo. La verdad que no es cierto tampoco. Entonces, digo, hay mucha vagancia de pensamiento. Y una de la vagancia, de la expresión de esta vagancia es pensar o lo uno o lo otro. Eso es el pensamiento occidental. Es el tercero excluido. Es Ujú, el principio de no contradicción.
El pensamiento indígena es al revés. Siempre incluye a un tercero. Justamente eh, es la solución de todos los conflictos, la inclusión del tercero. Porque siempre va a haber alguna energía contradictoria. Entonces, no se trata de eliminarla, se trata en todo caso de incluir un tercero que pueda arbitrar sobre un encuentro conflictivo, pero no por eso tratarlo como guerra, ¿no? Que es inmediatamente lo que arma Occidente es un bando, el otro guerra, un bando y otro sometimiento, dominación, eh, esclavitud. Eh, bueno, los indios no opera de la misma manera, más allá de que tuvo que guerrear, más allá de que tuvo que defender agresivamente sus territorios y lo está haciendo en la medida que se puede, no forma parte de algo así como la naturaleza de lo humano universal, transformar al otro en enemigo porque no es igual a mí mismo. Eso es ontología europea, moderna, occidental, capitalista. Esto es lo que ha permitido justamente instalar este sistema tan agresivo, tan mortífero, y exportarlo al resto del mundo a través de su capacidad de agresión, ¿no? Como lo estamos viendo, ¿no? Estamos en una cornisa de guerras en todo el planeta a través de esta imposición de o sos como yo te digo o desapareces. Bueno, eso no es parte de la filosofía indígena. Y no porque sean pacifistas a ultranza, sino que han gastado gran parte de su inventiva cultural, intelectual, en pensar y en sostener dispositivos pacificadores. En vez de estimular la guerra, de estimular la competencia, la agresión, las formas de eliminar y de hacer sufrir al prójimo, han aguzado la inteligencia en pensar cómo hacer para no matarnos entre nosotros, reconociendo de que hay algo discordante en el ser humano y que todo no se trata del amor y paz. Ujú. La diferencia es esta entre las civilizaciones. Hay civilizaciones que estimulan la paz, el acuerdo y dispositivos que puedan ayudar a resolver conflictos o a mantenerlos en cierta posición de convivencia, y otras civilizaciones que aprovechan cualquier chispa de agresividad para poder llevarlos al extremo de eliminación. Esa es la confrontación que tenemos actualmente, justamente. De algún Se ha modo, transformado en una forma de dominio ujú. la, estimulación de la pulsión de muerte de los pueblos. Estaba escuchándote atentamente, Diana, y me parece que eso también tiene que ver con la cuestión mercantilista de la que venías hablando, ¿no? Todo se vende, porque si hay guerras, se venden armas, si hay enfermedades, se venden medicamentos, o se venden vacunas si hay pandemias, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, el punto sería, me, me quedo pensando, ¿no? Me quedo así porque me quedo pensando en esto que estabas mencionando, que uno lo lee a veces y no lo comprende del todo, ¿no? Esto de la dualidad, ¿no? Que tanto hemos leído en Kush, por ejemplo, ¿no? Y en otros autores y otras autoras, ¿no? Em, Bueno, pacha misma es una palabra dual. Pa viene de paya, que quiere decir dos, y ujú, chama, que quiere decir energías. Dos energías, que no son iguales, son dos. Son contradictorias, son heterogéneas, y eso es la semilla de la vida, la pacha, ¿no? Desde el vamos son dos. ujú. Yo estaba pensando entonces en que, claro, estamos años luz, como decís vos, de poder volcarnos a todo este tipo de investigaciones, a todo este tipo de trabajos. Entonces preguntaba por las metodologías, ¿no?
Pero ¿por qué pregunto por la metodología? Porque ahora lo reconozco. Estoy pensando en sentido eurocéntrico de que tiene que haber una metodología válida o que alguien me valide como para poder hacer estas comprensiones, ¿no? Parece que no basta con la palabra del otro, parece que no basta con la narrativa, parece que no basta con el relato de alguien, ¿no? Entonces, uno siempre está pensando, aunque últimamente estamos pensando en la búsqueda de otras metodologías o metodologías otras que, que nos acompañen en estas, yo diría descubrimientos, ¿no? Porque para mí particularmente es un descubrimiento. eh, y vengo leyendo un poco de historia, un poco de literatura, digo, justamente me leí todas las obras de Larguedas peruano, que me parecieron implacables. No, que como él, no es folclore, no es antropología, es una narrativa, un relato de lo vivido en el que cuenta cosas vinculadas, cosas de la vida, peripecia, sucesos. em, en vínculo con poblaciones originarias, ¿no? Y el último texto que leí, la novela que editó Esicus también, la de Ginés González García, que me parece que es un aporte también interesante, ¿no? Porque es una novela, pero es una novela de amor, de alquimia, de magia, si se quiere, ¿no? Entonces, de ese lugar digo, si ponemos metodología por un lado, si ponemos disciplinas académicas por el otro, siempre pensando en no folclorizar, pero de algún modo pensando en cómo acompañar este proceso, esta oportunidad, esta posibilidad, ¿no? Esta condición de posibilidad, diría Foucault, que nos da la vida de poder dialogar sobre estos temas particulares, ¿no? Esto de que no estamos en la verdad, que alguien está en la verdad, no que tiene la verdad, como decía Foucault, ¿no? Entonces, me gusta esto que decís, en el sentido de que me parece que es el momento adecuado para poder estar en la verdad. Pero ¿con qué metodologías, desde qué lugares trabajamos en arte o trabajamos en historia o trabajamos en investigaciones? ¿Desde qué lugar podrías decirnos? Eh, en metodología, lo que se me ocurre en este momento, tampoco lo he pensado Ujú, específicamente, me parece muy rica la comparación, que para cada cuestión que tengamos que ujú, pensar, podamos armar una comparación, porque no se trata de despojarnos del traje de conceptualización europea para tomar otro traje. Se ujú, trata de salir de ese nido donde nos criamos, ujú, ir a nuestro otro inconsciente y ujú, volver con los dos bagajes y compararlos. Porque hay algunas cuestiones que sí son interesantes y deseables de incorporar de estos desarrollos culturales occidentales. Por ejemplo, te cuento, en la fundación que dirijo, que trabaja con pueblos originarios amazónicos, estamos haciendo una casa de convivencia para eh, varias comunidades amazónicas que quieren vivir, quieren mandar a sus jóvenes cerca de la Facultad de Medicina que existe en una pequeña ciudad muy al oeste, en el límite de la frontera de Perú y Brasil. Estamos armando una casa de convivencia porque quieren que algunos de sus jóvenes puedan acceder a la Facultad de Medicina, ujú, porque reconocen que su medicina basta y sobra para la mayoría de los problemas de salud que tienen. Y sin embargo, hay algunas situaciones, sobre todo de emergencia y de algunas enfermedades que ujú, trae justamente la convivencia con otros grupos sociales, que no las pueden manejar y que quieren tener el conocimiento para hacerlo ellos mismos, dado que cuando van al hospital, incluso en el Amazonas, son discriminados por los médicos
que no son muy diferentes a ellos, pero ya han hecho los estudios en las importantes ciudades de Brasil, y cuando van la gente de comunidad los desprecian, los tratan mal o les dan tratamientos parciales, que acá también ocurre, ¿eh? En los hospitales públicos muchas veces se atiende de manera diferencial a la gente pudiente en comparación con gente que de pronto viene de comunidades o de pueblitos del interior con patologías muy graves, y no se les da la misma atención, ni el mismo medicamento, ni los tiempos quirúrgicos que requerirían si uno va con una obra social o una prepaga y uno es más blanquito, digamos, ¿no? Ujú. Bueno, en Brasil también ocurre. ¿Y los indios qué hacen? No se refugian solamente en su conocimiento, que es inmenso, que las farmacéuticas se han nutrido Sí. de todo ese saber de pueblos originarios, reconocidamente por la OMS incluso, ¿eh? Mm. De que la base de los principios activos de la mayoría de los medicamentos de la farmacopea occidental vienen de la investigación indígena, no de sus laboratorios. Sus laboratorios lo que hacen es extraer el principio activo, producirlo químicamente, fraccionarlo y vendértelo. Claro. Eh, pero lejos de conformarse con su propia medicina, que es muy completa, advierten los indígenas amazónicos que hay una parte de la medicina que sí les interesa saber, dominar y ejercerla ellos mismos para saltearse el maltrato que le da el, el médico, que no es de la comunidad. Entonces estamos armando una casa para que puedan vivir, ir a la universidad, volver a la casa para no ser captados bueno, hay muchas formas de captar a la gente de comunidades que maneja dificultosamente el idioma y las prácticas de los blancos, y entonces necesitan un lugar protegido para estar cerca de donde tienen que estudiar y a la vez no correr tantos peligros. Ujú. El indígena siempre reconoce aquello que puede aportar el otro, por eso no trata de eliminarlo también. Y también por eso es muy generoso con el otro y ha generosamente dado sus conocimientos. Algunos los han extraído de mala forma, Ujú. pero en gran parte la generosidad hace que quiera que sea eh, algo deseable compartir con el otro algo que uno tiene. Es la lógica del don, ¿no? Que está en la raíz universal de la especie humana. Eh, Eso es uno de los universales, que no dependen de Europa, de la Revolución Francesa, ni de Grecia, Mm. ¿no? Tiene que ver con aplicar la lógica del don, que es lo que crea las relaciones humanas, pero también con la naturaleza, también con otros seres vivos, también con el lugar donde uno es. Esto de darle al otro, por el reconocimiento de haber recibido, estar devolviéndole. Por ejemplo, actualmente en Córdoba, los incendios. Los que están apagando los incendios son los vecinos, son las brigadas de vecinos, que están devolviéndole a la Pacha, devolviéndolo a su territorio, algo del cuidado que le dio el territorio a ellos que pudieron hacerse su casa o que viven ahí y que quieren que sus hijos crezcan ahí. Mucha gente que era de las ciudades y ha migrado a las sierras de Córdoba para poder acceder a un tipo de crianza, de territorio y de vida diferente, y se la están incendiando a propósito para hacer innumerables negocios, incluso una autopista. Y la gente está jugándose la vida para apagar esos incendios que son monstruosos y sienten la obligación de hacerlo. No es solo para salvarse, porque viene mucha gente de zonas donde no están incendiados sus casas o sus bienes, y vienen a ayudar para apagar el fuego que está afectando a la tierra que les da los frutos, la tierra que les dio donde vivir. Esto es la lógica del don, que no es la lógica mercantil. Entonces, en este sentido, estamos lejos de ese reconocimiento de los universales
que no son europeos, pero que nacen de la comparación entre aquello europeo u occidental o moderno, científico, lo que sea, y aquello originario de nuestras culturas. Y sin embargo, en algún punto, la analogía es la búsqueda de aquel universal compartido. Por eso digo que el método de la comparación es potentísimo. Y al respecto de ese método, a mí me sirve pensar también, más que en términos dialécticos, que es la manera de pensar que se ha impuesto a través justamente de la cultura europea, pensar de que cuando hay tesis y antítesis tenemos que sacar una síntesis, bueno, toda esta Ujú, cuestión que ha transmitido históricamente el marxismo y las izquierdas este, nuestroamericanas los han tomado con mucha fruición. Me gusta mucho más la propuesta de Dussel y de Scalone, en el cual, Scanone, que hablan de la analéctica. ándale. Ujú, La analéctica justamente no es una síntesis, se parece mucho más a- al, al concepto aymara de Chiji, en ujú, el sentido de que es poner frente a frente las dos concepciones contradictorias y encontrar la analogía, analéctica, ujú, ¿no? En esa analogía también hay un reconocimiento de las características diferenciales de cada uno. No hay una lucha a muerte y tampoco una mezcla de un poquito de acá, un poquito de allá, ¿no? Hay un reconocimiento en esa dinámica de las cosas parecidas y de aquellos que podemos entrecruzar, no mezclar, porque además cada pueblo y cada nación y cada lugar en el mundo también tiene particularidades de ese universal. Y tampoco se trata de borrar la diferencia, ni de hacerla tan exhaustiva que no podamos estar con otro porque somos diferentes, ujú, ¿sí? Ni tampoco tratar de hacer una amalgama de todo, ¿no? Una especie de esperanto cultural donde todos más o menos hacemos lo mismo, mechando cosas de cada cultura. Bueno, eso tampoco existe, porque hay historias, porque hay filiaciones, porque hay tradiciones y porque hay lugares geográficos que nos marcan y no somos lo mismo que cualquier otro pueblo, por más hermanos que seamos. Así como los hermanos no son iguales y son de la misma madre, ¿no? De los mismos padres, ponele, que si ujú. lo fueran, tampoco son iguales, porque vamos a ser iguales, ¿no? Justamente la sabiduría de los pueblos es descubrir la diferencia para ver qué nos podemos dar y recibir, no para homogeneizar. Entonces, bueno, es muy interesante, me parece a mí como metodología, poder usar las comparaciones y en esas comparaciones poder hacer un reconocimiento propio y del otro. Y en todo caso, lo que no hemos pensado, al pasar por la conciencia, y esto es un método del psicoanálisis, Freud mismo, Ujú, en algún momento, si hay una definición de la cura psicoanalítica, así estricta, digamos, que tiene su momento histórico en lo que lo planteó, Freud dice es hacer consciente lo inconsciente. Bueno, nosotros tenemos que hacer consciente la cultura inconsciente que llevamos puesta y a la manera del lugar donde nosotros existimos, porque tienen que ser también, los conceptos tienen que estar nutridos por la experiencia propia. Podemos estudiar y reconocer y acercarnos a experiencias de otros en este trabajito comparativo, pero fundamentalmente nuestras maneras de pensar, nuestras ideas tienen que estar nutridas de nuestra propia experiencia y hay diferencias entre los pueblos hermanos. No hay por qué resignar ujú. para poder fraternizar, entonces nos borramos la diferencia. Ni una cosa ni la otra. Por eso
el principio filosófico, uno de los tantos principios filosóficos de la cultura indígena, es tanto lo uno como lo otro. Así lo sintetizó Javier Medina, por ejemplo. Es tanto lo uno como lo otro. Es bien diferente a un principio único de tercero excluido. Claro, sí, es espectacular, estaría horas dialogando con vos, Diana. Eh, te voy a comprometer para una próxima, porque justo cuando mencionaste a Scanone y a Dussel, digo, recordé eso, lo primero que pensé es lo anadialéctico y lo analéctico, ¿no? Pero no se termina de comprender en esa lectura. De tantos textos, bueno, a Scanone no lo he leído mucho, pero sí a Dussel, que me he masticado su obra y, y no lo terminaba de comprender, ¿no? Porque digo, claro, Ana, la escucha, practicar la escucha, pero claro, practicar la escucha, pero en el sentido este de una lógica dual, ¿no? Si querés, de Ujú. escucharnos sencillamente y, y tratar de encontrar, de encontrarnos, de complementarnos en ese sentido, ¿no? En esa diferencia, si querés. Exactamente, porque esa es los tópicos del pensamiento indígena justamente pasan por la complementación, por la reciprocidad, por la correspondencia. Ujú, Y nosotros tenemos un machete actual de la obra de Cachito Escanone en el ujú, Papa Francisco. ujú, Cuando habla el Papa Francisco, ahí lo tenés a Escanone. ujú, Justamente fue su maestro. Como buen jesuita, ambos cultivaron esta manera de pensar. Entonces, en muchas propuestas que la Iglesia Católica le cuesta digerir en boca de Francisco, tienen que ver justamente con esta manera de pensar, que es muy próxima a la de los pueblos originarios y que, bueno, le está costando en salud, digamos, a él justamente porque está en en un lugar muy visible, llevando un discurso muy extraño para las altas esferas del poder europeo. Pero ahí tenemos, los jesuitas tuvieron un parentesco muy grande con los liderazgos de América Latina. Justamente si exploramos un poco de dónde salieron Tupac Amaru, este, y incluso los hombres que llamamos de Mayo, pero que en realidad este, estuvieron sembrados por toda América, incluso en distintas naciones, han estudiado con los jesuitas. Y esa compenetración de la doctrina jesuítica, que fue bastante contraria a, a los conceptos de la cristiandad, claro. tiene mucha conjunción con la de los pueblos originarios. Justamente por eso rápidamente Los- los eliminaron de América porque eran un Basta, peligro. claro, tal cual. La combinación pueblos originarios jesuitas era bastante explosiva para los intereses de de los invasores. Ujú, tal cual. Pero bueno, de esto está llena nuestra historia. Ujú, A mí me gustaría terminar con unas palabras justo ahora que me acordé de nuestros próceres de Mayo, de Monteagudo, que lo puse en uno de los capítulos de La Pacha. La Pacha es el otro, en el capítulo que trato de mostrar cuestiones de nuestra historia, ¿no? Monteagudo fue justamente uno de los primeros libertadores nuestros. En el año 1809 ya hace una proclama incendiaria en Bolivia, que fue el comienzo de lo que después nosotros llamamos Revolución de Mayo, que fue en mayo, pero del año siguiente, en 1810. La ujú, de Monteagudo fue un año antes y se jugó el pellejo, el pendejo. Tenía como 19 años más o ujú, menos. Y es el que escribió este, esta proclama. Y él decía, en esa juventud revolucionaria que tenía, decía, a ver, si me acuerdo más o menos, decía algo así como,
que el colonialismo se perpetúa a través de nosotros mismos cuando nos juzgamos, cuando hemos olvidado la dignidad que teníamos y nos juzgamos a través de las ideas del opresor. Genial. ¿Más claridad? Genial. Es más, decía que el colonialismo era una especie de enfermedad, por lo cual nos volvíamos estúpidos. 1809. Es grandioso. Sí. Nuestra historia, nuestra constitución chiji, porque Monteagudo, además, este, era mezcla de indio y negro, ¿no? Lo tuvieron que blanquear bastante en las estampitas Sí. de la primaria. Eh, pero bueno, tenemos todas esas raíces juntas, las indígenas, las africanas, y también tenemos de aquellos expulsados de Europa, porque acá vinieron la lacra europea, eh, hicieron este, algunas cosas espantosas y algunos también hicieron cosas muy rescatables y fueron reconocidos además por los pueblos como sus protectores dentro de lo que fue la sanguinaria invasión ibérica, ¿no? Ujú. Claro, claro. Diana, agradecida, me encantó lo de Monteagudo, ya tengo cosas nuevas para seguir investigando. Am, eh, no te voy a quitar más tiempo porque son casi las 8, ya entre nuestros problemas tecnológicos se nos fue demasiado la hora, pero me encantaría que, no sé, el año que viene tengamos, cuando tengas el próximo libro, dialoguemos sobre ese próximo libro, o cuando salga la tercera edición, yo tengo la segunda de La Pacha, que me parece eh, que es interesante como para involucrarse con los temas, y luego, ahora sí me echar con esta linda charla que hemos tenido en el día de hoy. Así que agradecida, profundamente agradecida, encantada de haber podido charlar con vos, y te dejo la última palabra, que sea la tuya, por supuesto. Bueno, no, de Mm, agradecimiento porque este, también el interés que puede despertar estos temas en un momento tan difícil también es un interés limitado, ¿no? ujú, Cuando la supervivencia está en juego, también nos cuesta mucho concentrarnos en temas que hay que estudiar, que hay que reflexionar, que hay que pensar. ujú, Entonces, bueno, por una parte, contenta de encontrar este eco en una universidad tan querida como son aquellas que están cerca del grueso de nuestra población, y no ujú, solo en capital. Y cuando ustedes quieran, incluso podemos hacer algo presencial, que a mí me gusta más, ujú, como te manifesté, ujú. porque no hay nada como los cuerpos, ¿no? Es cierto, es cierto. Agradecida, Diana. Hasta cualquier A momento, todos entonces. ustedes, a todos ustedes. Gracias.